Si estás preparando pruebas físicas para bomberos, la entrevista de hoy te va a flipar. He traído una persona que es referente en la preparación de pruebas físicas y quédate hasta el final porque vamos a compartir consejos increíbles. Vamos a por ello. ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué tal todo, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy ¿Bien? encantado de que vengas aquí a nuestra casa. Qué bien. Oye, bienvenido al canal de YouTube de Bombero Ninja. Creo que podemos aportar muchísimo valor. Y bueno, quiero anunciar, ya lo hemos hecho en redes sociales, pero quiero anunciar que S4S y Ninja nos asociamos para entregar un entrenamiento increíble para la preparación de pruebas físicas de oposiciones a bomberos. Ya sabes que nosotros siempre hemos sido muy buenos en la preparación de teoría, ahora lo estamos intentando con los psicotécnicos y obviamente de vuestra mano lo vamos a conseguir con las pruebas físicas. Adi, cuéntame un poco de ti, quién eres y qué es S4S. Bueno, primero agradecerte esta presentación, la verdad que es un gustazo el que hayas venido, el conocerte y poder colaborar con una empresa que para nosotros es tan potente, para nosotros consideramos que es tan potente. Sí es cierto que nosotros estamos muy especializados en la parte de la preparación física del opositor y necesitamos una referencia o alguien que vaya de nuestra mano que nos dé información y nos cuente la situación de toda esa parte que desconocemos, que la conocemos por parte de nuestros alumnos, pero alguien un poquito más profesional que puede ir de la mano con nosotros. Así que muchísimas gracias por ofrecernos esta oportunidad y estamos encantados. Refiero a tu pregunta, ¿quién somos? Somos S4S, bueno, yo soy Adrián González, encantado y gracias a todos por recibirme. Soy preparador físico y desde que me licencié en INEF he orientado todos mis esfuerzos tanto al entrenamiento deportivo, soy entrenador de boxeo, entrenador de natación, como la preparación física, que al final veía que era lo que más me gustaba. De ahí nació S4S, que ahora mismo es un centro de preparación física especializado en oposiciones y donde pretendemos ayudar al máximo número de personas posible para conseguir sus objetivos. Cuando te conocí me contaste que estuviste fuera de España, currando. Sí. Cuéntame un poco eso. Esto nació a raíz del Erasmus. Hay un programa de Erasmus que te deja irte a una ciudad. Yo me fui a Colonia, a Alemania, a estudiar. Ahí conocí a una chica que era canadiense y me fui a vivir con ella 2 años. Entonces, ahí creo que fue realmente el cambio profesional o el salto de calidad que metimos a nuestra filosofía de entrenamiento, porque tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Toronto como asistente de preparador físico y luego llevando los equipos, tanto de voleibol, de fútbol americano, de baloncesto y de hockey. Y pegaste un salto interesante. Sí, al principio tengo que reconocer que fue bastante abrumador, porque es otro nivel, tanto a nivel de estructura, a nivel de recursos, como a nivel de tamaños, de personas. Yo veía que entrenaba ahí a gente que parecía que tenía 40 años. Ya, pero bueno, fue muy bueno. Y además que fui de la mano de un profesional muy bueno, Adrián Lightauer, que me enseñó sus sistemas, me enseñó el camino y eso siempre se agradece. Qué guay, qué guay. ¿Hockey? Hockey. Bueno, yo jugué mucho al hockey. ¿Sí? Jugué mucho, a ser mi profesional aquí en España en hockey en línea. Joder, pues buenos fijas teníamos por allí. Antes justo de siendo Canadá, claro, es referencia a hockey hielo en el mundo. Yo lo probé una vez y di pena. S4S, ¿por qué saltas oposiciones? Es decir, ¿por qué te atrae el mundo de las oposiciones respecto a la preparación deportiva, ¿no? O de alto rendimiento? Bueno, yo creo que es el enfoque. A mí me gusta el rendimiento. Era el área deportiva que más me gustaba, está el área de salud, el área de rehabilitación, el área de rendimiento era el que más me gustaba y el que más podía aplicar también a mis entrenamientos. Y ese enfoque lo empecé llevando a los entrenamientos personales y por suerte tuve la oportunidad de empezar a entrenar equipos reducidos. De entrenos de equipos reducidos se me empezó a conocer y justo di con un grupo de opositores. Y de ahí ya, bueno, saltó la voz. ¿Qué significa S4S? S4S, hay que pronunciarlo bien, ¿eh? Significa Sweat for Success. Para mí, sobre todo en la época en la que lo creé, había muchas modas, muchos métodos, y Sweat for Success significa básicamente que te tienes que esforzar si quieres conseguir tu éxito particular. O sea, que no hay, obviamente hay caminos que te pueden guiar, que te son más acertados que otros, pero al final hay que currar. Sí, entonces, esa filosofía la quería transmitir a través del nombre. Sí es cierto que luego cuando vine a España se me complicó un poco porque la pronunciación no es fácil y demás, y al final nos hemos quedado con S4S. Me gusta mucho la filosofía. Nosotros cuando hablamos de técnicas de estudio, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia en el entrenamiento, en el estudio, puedes ser más eficiente, pero cuando no te esfuerces, olvídate, no vas a conseguir nada. Total, o sea, hay recursos y como te decía, hay maneras de ahorrar tiempo y esfuerzo, que es sobre todo guiándote de personas que saben un poco más que tú,
pero al final el camino de cada uno es responsabilidad propia. Entonces, eso es importante que todo el mundo lo tenga en cuenta. 100%. Bueno, estamos hablando de opositores a bomberos hoy y quiero preguntarte, porque habrá gente más novata, gente más veterana, ¿cuáles son las típicas pruebas que nos encontramos en oposiciones a bomberos? Bueno, pues la verdad que la oposición a bombero en general en España es interesante, porque tenemos oposiciones como puede ser una Comunidad de Madrid, que tiene unas pruebas físicas accesibles. Con esto me refiero a que son pruebas físicas a las que estamos más acostumbrados, son atletismo, sí. Atletismo y fuerza, y natación. Atletismo, pruebas de velocidad, pruebas de medio fondo, velocidad larga y pruebas de medio fondo, pruebas de fuerza como puede ser un press banca o una cuerda, y natación, nadar una X metros. Pero sí es cierto que luego hay otras oposiciones donde te sorprenderías de las cosas que te piden. O sea, saltar una valla en altura, saltar en longitud, subir una torre, arrastres de maniquí, circuitos de agilidad en los que tienes que sentarte y subir en una pasarela, como podría ser en Allenes. Sí, o sea, entonces, para nosotros es súper divertido porque tenemos que bajar el mundo del rendimiento al mundo del opositor, sabiendo que el opositor viene de unas características muy diferentes uno de cada otro. Entonces, tienes que encontrar como sistemas que todo el mundo pueda absorber y pueda progresar en ellos. Entonces, las pruebas físicas de bombero, como me decías, es que es muy difícil sintetizarlo en cómo son, porque habría que preguntar cómo son las pruebas físicas a las que tú te quieres presentar. No es lo mismo en Sevilla, en Madrid, en Galicia o en Cataluña. Exactamente. Yo recuerdo cuando estaba opositando, cuando preparaba las pruebas físicas, yo me preparaba en el CAR, en este caso con Antonio Espósito. Y recuerdo que hablábamos mucho de la transferencia que había del alto rendimiento, ¿no? De toda esa teoría o prácticas que se llevan a cabo en el alto rendimiento, cómo se bajaban luego a posiciones, y muchas cosas eran aplicables, pero muchas otras no. Nosotros hablábamos siempre de que está perfecto en la carga de entrenamiento de un velocista, pero es que primero yo no soy velocista, segundo yo tengo muchísimas pruebas, y tercero, yo cuando termino el entreno me tengo que ir a la biblioteca a estudiar 6 horas, mientras ellos no. Ellos pueden descansar, pueden echarse una siesta y por la tarde otro segundo entreno. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que tú encuentras entre el alto rendimiento clásico, ¿no? y el mundo más oposiciones? Yo creo que lo has mencionado muy bien. Lo primero, que los libros están escritos sobre gente, o los estudios están hechos normalmente sobre gente que ya es atleta. Es gente que tiene una base y demás. Entonces, la teoría del entrenamiento, las referencias que tienes están en base a esas personas. Es muy difícil que encuentres programas de entrenamiento o estudios de programas de entrenamiento para gente que es más novata y dentro del mundo de tener menos experiencia, que estén al estrés, que estén sometidos al estrés y a la carga de responsabilidades que tiene un opositor, por ejemplo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta desde el principio y son errores que cometemos los preparadores al principio, que es pensar que tu opositor es un atleta. Tu opositor es un atleta en cuanto a que tiene esa filosofía y tiene esa mentalidad de atleta, de querer mejorar cada día, pero hay que bajar a tierra y saber que, como tú dices, que no tiene una prueba, que tiene 6 o 5 pruebas o las que tenga, pero que suelen ser bastantes, y luego que está peleando por un puesto a nivel de teoría. Entonces, súmale familia, súmale trabajo, súmale estanquedad en la vida, en el momento vital de la vida. O sea, todos esos factores, como no los tengamos en cuenta, los programas pueden ser muy buenos, pero no van a funcionar. Totalmente. Hay que empatizar. Hay que empatizar, es que es la única manera, es que si no, no funciona. O sea, al final somos personas, tanto los entrenadores como los entrenados, y como no tengamos en cuenta todas esas características, todo ese enfoque holístico con el atleta, estamos perdidos. O sea, el mensaje no llega. Buenísimo. Bueno, estamos grabando esto en noviembre. Hay muchísima gente que está empezando ahora mismo en las oposiciones a bomberos, tanto en septiembre como en octubre. Yo mismo en su momento empecé en septiembre. Y siempre es época pues, en la que la gente empieza a opositar. Eso es, nuevos propósitos. Sí. Totalmente, totalmente. Entonces, quiero preguntarte cuáles son los típicos errores que comete un opositor a bomberos, nada más empezar, porque yo recuerdo cómo afronté yo el mundo de las oposiciones, de típico un bombero idealizado, ¿no? Gigantesco, súper fuerte, cuerdas increíbles. Entonces, ¿cuáles dirías que son algunas recomendaciones para esa persona que está empezando ahora a opositar y que se está empezando a afrontar este reto que tiene por delante, ¿no? Que son las oposiciones? Muy bien, joder, muy buena pregunta, porque es una situación encontrarse con un opositor nuevo y ver cómo al final se lleva los mismos palos continuamente por los mismos errores. A ver, respecto a las físicas, vamos a hablar respecto a las físicas. Lo primero que yo haría o que yo recomendaría al opositor
Sé que da mucha pereza, pero es coger las bases y leerlas. Sobre todo da mucha pereza porque no estamos acostumbrados a leer textos de ese tipo, sobre todo al inicio de la oposición. Textos legislativos. Y dices, madre mía, ¿dónde está lo importante? ¿Dónde está, ¿sabes? ¿Qué significa potencia de brazos? Sí. No lo llegas a entender mucho. Pero hacemos el ejercicio de ese esfuerzo inicial, leemos y sobre todo para identificar no solo cuáles son tus pruebas, que probablemente ya lo sepas, sino cómo te van a examinar. Es diferente el tipo de dominadas que te van a pedir o si puedes usar clavos, no puedes usar clavos. Todo ese tipo de información, que lo tengas desde el principio es importante. Luego hay que tener una referencia real. A ti te habrán contado unas cosas, pero tú tienes una situación particular y un nivel particular. La vida del opositor es una vida solitaria, entre comillas, en la que cada uno hace su carrera. Y tu nivel no va a ser el mismo, ni tus perspectivas, ni tu percepción de las pruebas va a ser la misma que la de tu compañero, por muy amigo que seas. Sí. Entonces, lo segundo que haría sería testearme. Si no tienes el nivel para testearte, haz una aproximación. Es decir, un simulacro. Sí, como un simulacro facilitado. Imagínate que tú no sabes cuánto haces en un 50 en natación. Pues yo lo primero que haría sería hacer un 50 a lo mejor al 80%, porque no estoy entrenado, no estoy, ¿sabes? Pero por lo menos para saber cuánto me va a costar, qué dificultad tiene esta prueba y estimar la cantidad de esfuerzo que tengo que invertir en ello. Claro, no es lo mismo primer día, te haces un 50 y sacas 35 segundos que si sacas 55. Total. Vale. Una vez he leído las bases y me he hecho la prueba, buscaría información. O sea, tenemos la suerte de estar en el mundo de YouTube, del mundo de Instagram, vería a otras personas cómo hablan de esa prueba, tenemos nuestro canal, tenemos un montón de vídeos hablando de cada prueba, pues haría ese trabajo de bichear, de informarme de alguien que sepa más o menos de lo que habla en el mundo de las oposiciones. Y por último te diría ahorrarte mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sé que suena como que nos estamos peloteando, por así decirlo, pero joder, te ahorras mucho tiempo y mucho esfuerzo si cuentas con un profesional de tu lado. Sí. O sea, si entras en una academia como puede ser la tuya, en el que hacéis un camino tan facilitado al opositor que inicia, o si cuentas, si vienen a un entrenador, al que sea, no da igual. Sí. Pero que ya te diga alguien que sepa cómo es tu oposición y cómo va a ser tu proceso y cómo te estás encontrando en ese momento en el que te quieres comer el mundo, eso es muy potente porque es que te pone en tu sitio pero rápido, que al final te ahorra. Y por último, sin querer extenderme mucho, las comparativas. O sea, que tú te metes en una posición y de repente te ves que tienes un nivel, lo normal sería que tienes a lo mejor en una prueba un nivel bastante bajito y ves a los compañeros, a las personas que tienes de referencia que tienen un nivel, que han alcanzado ya un nivel avanzado. Mentalidad de burrito, ¿sabes? Tranquilo, sí, eso es. Para adelante, confiar en el proceso y paciencia. Totalmente. Y cuidado con los sobresalientes, los opositores sobresalientes, ¿no? Yo recuerdo el primer día que aterricé en una academia, en mi caso fue presencial, sí. Y entré en la academia y yo venía de ser el mejor cola de... ¿Cómo era? Boca de ratón o no, cola de león, ¿no? Pues yo era boca de ratón, es decir, yo era el mejor de mi clase en bachillerato, ¿no? Y decía, pues físicamente más o menos. Y aterricé en un mundo de las academias y dije, hostia, soy una mierda, soy malísimo. Veía gente subiendo cuerdas increíbles, tal, y me quedaba siempre con el mejor, ¿no? Y decía, jamás voy a ser como él. Claro. Pero es que a lo mejor no hace falta. Es que no necesitas ser el mejor en cada una de las pruebas. Y que está bien tener referentes que te sirvan ahí, que te saquen ese fuego interior que tenemos todos ahí, esa mentalidad competitiva y decir, qué cabrón este, que le tengo que poder. Pero también un poco de consciencia de cómo es tu proceso, cómo es tu background, cuál es tu situación, porque cada uno, como decíamos, cada uno es un mundo. Sí, 100%. Voy a contar una anécdota. Yo estudié INEF también, y yo al principio empecé entrenándome yo solo. Ya aposté por una academia presencial, no me gustó lo que encontré, entonces me fui de allí y empecé a entrenarme yo solo, pues bueno, pues porque soy INEF, tengo conocimientos, tal, y me di cuenta rapidísimo de que eso no iba a funcionar. Entonces yo necesitaba que una persona externa me echase una mano, me guiase en este camino, porque si no... a mí me ha pasado, por ejemplo, yo me ponía, voy a hacer 400 con X minutos, 3 minutos de descanso entre 400. Y llevaba 2 y decía, ¿por qué puse 4? Podría haber puesto 3, ¿no? 3 está bien, 3 está bien, eso es. Y empezaba a dudar de mi mismo entrenamiento y lo acababa cambiando durante los entrenos y me daba cuenta de que al final no iba a progresar. Entonces, rápidamente empecé a contratar a un profesional simplemente para que me llevase el entreno y para confiar en él y que sabía que iba a mejorar mucho más rápido. Ser autodidacta tiene unos peligros grandes. O sea, no, de verdad te lo digo, justamente por eso. O
sea, no es lo mismo. Yo hice el ejercicio con el equipo de AENA, que si ven esto se van a reír, de que me puse a entrenar con ellos. Entonces yo veía que no escribía igual las sesiones que sabía que iba a hacer con ellos que las que no iba a hacer con ellos, ¿sabes? En plan, y siempre le bajaba una repetición, le bajaba un puntito. Y eso son cosas que al final como entrenador tienes que pillar esa sensibilidad y tienes que pillar esa referencia de decir tú, que esto hay que hacerlo, ¿sabes? Te digo. Y el nivel que coges cuando alguien te pauta los entrenamientos o cuando te obligas a hacer lo que has escrito, vamos, la diferencia es brutal, porque excusas encontramos todos y si no son excusas, son razones. Sí. Pero al final siempre hay alguna manera de rascar o de pasarte. ¿Sabes? De decir, oye, yo creo que podría hacer una tiro, venga, y al final acabamos 2 días fatigados. Eso hay que tener cuidado. Hemos hablado del opositor novato. Sí. ¿Qué pasa con el veterano? Porque mucho veterano que llega un momento en el que ya no mejora, sí. Le cuesta mucho, se empieza a lesionar, está quemado, tiene ansiedad, ve que se le escapa la oposición porque resulta que le duele el hombro del press de banca. ¿Tienes algunos consejos para el opositor veterano? Sí. Voy a ponerme en un contexto muy concreto y es alguien que lleva entrenando tiempo y ya está empezando a estancarse, le cuesta. Sí, a ver, con el opositor veterano, es que yo empatizo mucho con el opositor veterano porque es alguien que ha estado luchando durante mucho tiempo y ha estado recibiendo de manera externa que no es capaz, que no es válido. Entonces eso es muy duro a nivel de opositor, el tener ese proceso de tanto que se alarga en el tiempo y sobre todo hay un argumento que no siempre caemos en ello y es que la vida pasa. La vida del opositor la media del opositor, tú lo sabrás mejor que yo, del opositor a bombero, creo que estará entre 25 y 35 años. Sí, eso es. Es un momento vital en el que la vida se acelera, es el punto, yo diría, en donde hay más cambios sufrimos. Tu entorno consigue trabajos guays, empiezan a formar familias, empiezan a ver una vida fácil me refiero que ya se empiezan a establecer. Y tú has elegido ser opositor, está muy bien, tenías un sueño y una motivación y lo tenías muy claro, pero de repente ves que estás apostando, estás echando el all-in a algo que tiene una incertidumbre bestial. Yeah. Entonces, el opositor veterano hay que cuidarle, porque su situación no es fácil. ¿Qué le diría? Bueno, luego por otro lado, en respecto al rendimiento físico, joder, nos hacemos mayores, justamente en esta edad es cuando notas que ya empieza a decir, hostia, tú, que lo hablamos el otro día, yo tengo que calentar, yo tengo que tener cuidado, yo no puedo ir al 100% en las sesiones, yo no me puedo picar con este chaval por lo que hablábamos, que sí, que en la sesión lo sacas, pero que lo pagas después, ¿sabes? Sí. Entonces, no recuperas tan rápido. Eso es. Y también el punto, además de la edad, tú mismo te estás comparando con hace 3 años y que tus notas no son las mismas. Lo más lógico es que tus notas no son las mismas. Primero por motivación. Tú no tienes la motivación de los 2 primeros años de ibas ahí a saco. Entonces, probablemente no estés haciendo lo mismo en cuanto a, no te digo en entrenamiento, sino de nutrición, que estés cuidando tanto la nutrición, que estés con el foco tan puesto. Seguramente hayas adoptado una manera más saludable, que creo que es más saludable, de rebajar un poquito la intensidad porque entiendes por fin que esto es a largo plazo, pero tu rendimiento también va a bajar un poquito. Entonces, es como que de repente estás viendo que bajas por todos lados. A nivel vital estás un poco perdido, no ves la salida que viene después de la oposición, o si no lo consigues después de la oposición, o no sabes cuándo va a llegar tu momento. Y a nivel de rendimiento tampoco te ves ahí tan fresco como te veías antes. Entonces, mi consejo a nivel de opositor opositor veterano, que se centre en las cualidades que ha adquirido durante todo el proceso. Que es decir, que llevas X años conociendo cómo son los entrenamientos, X años sabiendo cómo responde tu cuerpo y sabiendo exactamente lo que funciona para ti y lo que no funciona para ti. Y eso es una ventaja tan grande a nivel de opositor veterano con respecto al opositor novato que tiene que hacer todo ese recorrido, que al final es tiempo. Sí. Es tiempo. Y la posición de bombero en este caso, joder, el tiempo es vital, porque es que estáis locos, ¿sabes? Te digo, o sea, el nivel de exigencia, como nosotros lo hablamos, son el opositor perfecto, porque es gente dedicada a 100%, gente que lo tiene muy claro, y la cultura de la posición de bombero ha hecho, eso es, hace que te metes ahí a saco, o sea, es muy llamativo. Yo voy a añadir un punto a eso, y es que el opositor veterano sabe competir bien. El opositor novato suele ser muy caótico, se deja llevar mucho por los nervios, es demasiado espírico, ¿no? Cuando llega a las oposiciones y intenta hacer la mejor cuerda de todas. Eso es, por ejemplo, si tú ves
porcentaje de personas que hacen nulos en una salida de cuerda, estoy seguro que en gente joven es mucho más. Porque son muy nerviosos, entonces intentan hacer ese día la mejor cuerda del mundo. El veterano no, el veterano sabe que tiene que hacer una buena cuerda y ya está, y sabe los puntos que tiene que sacar para pillar, entonces simplemente va allí, va a hacer una buena cuerda, no va a hacer una salida de nulo, no va a lanzar a campana antes de tiempo, hará su cuerda, se baja y a la siguiente prueba. Es mucho más calmado porque sabe, porque probablemente ya lo ha experimentado, que esos nervios te pueden jugar una muy mala pasada el día del examen, ¿no? O el día de las pruebas, entonces suelen competir bastante bien. Al final es un opositor experimentado, entonces eso tiene que ser bueno para en cualquier situación. Eso es, eso es. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Bueno, desde este mes en Ninja ya podemos encontrar los entrenamientos de S4S. Cuéntanos un poco, ¿cómo son o qué van a encontrar los alumnos? Mira, para nosotros era un reto, porque sí es cierto que tenemos el mundo online trabajado, pero ahora mismo estamos enfocados a un público mucho más grande gracias a vosotros. Entonces, nos hemos centrado en 3 pilares. Uno, la profesionalidad, la calidad. Los entrenamientos que vais a encontrar están escritos tanto por mí como por mi equipo y están revisados. Entonces, todo ese trabajo, toda esa experiencia la vais a ver representada. Yo los he visto y son increíbles. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Yo veo el Excel, ¿sabes? No sabes la maquetación, pero yo veo el Excel que está detrás y mola, mola. Lo segundo es la entrega. Creemos que vivimos en un mundo muy visual, entonces el producto con el que tú entrenes tiene que ser llamativo y fácil de leer. Entonces vais a encontrar un PDF maquetado que también invita a llevarlo a cabo. Y por último, lo que consideramos que es más importante es la cercanía. Queremos recibir esos comentarios, poder resolver vuestras dudas y crear contenido que vosotros realmente necesitéis, que nosotros muchas veces estamos aquí a tienda diciendo ¿qué podemos grabar? O sea, nosotros necesitamos vuestras ideas, saber cómo podemos solucionar la vida, porque ya que tenemos la oportunidad de hacerlo y nos gusta hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Eso es. Nosotros también construimos mucho sobre el feedback que nos dan nuestros propios alumnos, ¿no? Lo que más nos piden es lo que intentamos crear. Oye, el centro este está increíble. ¿Qué va a pasar aquí de vez en cuando? Bueno, pues aparte de este servicio de entregas de planificaciones, creemos mucho en el poder acercarnos al atleta y en poder ofrecerle ese servicio más premium de entrenamiento. Ya pueden ser sesiones de tecnificación, sesiones propias de comunicación. Como decíamos antes, la vida del opositor a veces tiende a ser demasiado solitaria. Sí. Entonces, poder conocer a gente que está en tu misma situación creemos que es muy importante. Y poder aprovecharse de nosotros y de nuestro equipo, joder, creo que es una oportunidad que puede marcar la diferencia. Qué bien. Bueno, ya os lo hemos comentado a todos, pero simplemente quiero reforzarlo. Vamos a empezar a hacer entrenamientos presenciales en Ninja. Vamos a empezar poco a poco y conforme vayamos viendo la demanda que tenéis de esto, ¿no? Conforme la gente se vaya apuntando y vayamos rellenando todas las plazas, pues iremos contando cada vez con más entrenamientos físicos, tanto aquí como en pista. Simplemente deciros que el material aquí es acojonante, enhorabuena por la inversión y el cuidado y todo. Yo he venido ya a algún entrenamiento de S4S y están muy bien diseñados, son muy buenos y vamos, ya os digo que confío mucho en lo que os pueden entregar y en lo que se puede, tanto en los entrenamientos, tanto en los online como en los presenciales. El centro está en Madrid, ¿vale? Entonces, para todos aquellos que vengáis de fuera, igualmente os animaría al menos alguna vez acercaros aquí, eso es, reservar plaza en algún entreno que vayamos a hacer y pasaros por aquí. Y simplemente deciros que, bueno, hay un segundo vídeo, ¿no? Sí, a mí me gustaría devolvérsela. Ahora me puesto en un aprieto y me gustaría ponerte a ti en el aprieto y preguntarte todas esas cosas que, como decíamos, en el área de teoría nosotros no controlamos tanto y poder responder, al fin y al cabo, nuestro público es opositor también y queremos invitaros a que veáis qué dudas tenemos y cómo nos las puede responder David. Mira, vamos a intentarlo. Simplemente deciros que tenéis el canal de S4S, tanto en la descripción del vídeo como en el comentario, y que es un cañón de canal, de verdad. Id para allá, vamos a colgaros aquí el segundo vídeo y igualmente a partir del segundo vídeo que sepáis que tanto Adrián como su equipo comparten bastante contenido y muy útil para vuestras oposiciones. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Adri, ha sido un placer. Vamos a hacer algo muy chulo, ¿no? En Ninja. Joder, la verdad que hay ganas de empezar a darle chicha y ver sobre todo cómo responden. Eso es. Así que nada más, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Chao.